Shalom, Dios les bendiga grandemente. Este es su hermano, el doctor Henry Reyes, y seguimos con esta asignatura de Teología General 1. Esta es la clase número 2 de 4 clases acerca de esta materia. Queremos pedirles a los que están estudiando que envíen un mensaje para saber que están viendo los videos y están participando, están activos. Envíen un mensaje a través de este video, puede ser expresando qué han aprendido, puede ser en una línea, en una oración, o expresando que están presentes. Hasta con un amén sabemos que están viendo esta materia, que están participando, que están activos, o pueden enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp para mantener la comunicación y saber que están estudiando, sabiendo que al final de estas 4 clases tendremos una evaluación acerca de lo que hemos estado enseñando. En esta hora vamos a continuar con la revelación general, y en este momento vamos a estar viendo 5 puntos principales. Número 1, vamos a ver el concepto bíblico de verdad. Número 2, vamos a ver la conexión que hay entre el pecado y la locura espiritual. Vamos a estar hablando de la locura espiritual. También vamos a estar hablando de las causas por las cuales la revelación general nos acusa. ¿Por qué nos acusa la revelación general? Y número 4, vamos a estar viendo y analizando acerca de la teología en general. Vamos a estar analizando algunos salmos de la teología general. Vamos a ver algunos salmos de la revelación general. Vamos a ver las causas y la consecuencia. Vamos a estar viendo algunos salmos de naturaleza. Vamos a ver esos salmos de naturaleza. Y número 5, vamos a estar analizando lo que es la doctrina de la revelación desde el punto de vista católico, que ellos opinan. Vamos a estar viendo la doctrina católica acerca de la naturaleza de la revelación general. Entonces vamos a iniciar. Seguimos con Romanos. Vamos a analizar algunas citas bíblicas. Seguimos con Romanos capítulo 1. En eso hemos estado trabajando. Y vamos a iniciar en este día con Romanos capítulo 2, versículo 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios añada sabiduría a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. Vamos a estar viendo el concepto bíblico de verdad. Y aquí en lo que acabamos de leer, vemos que nos habla de la verdad. Y vamos a ver en estos pasajes bíblicos acerca de la verdad. Y vamos a ver algo importante, y es que
verdad bíblica es lo opuesto a la injusticia. Y vamos a verlo en las citas bíblicas que vamos a ir citando. Es decir, que verdad bíblica es lo opuesto a la injusticia como del error. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. En Romanos capítulo 2, versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es decir, aquí estamos viendo cómo verdad tiene la connotación de justicia, es decir, lo contrario de injusticia. Y vemos aquí que hay ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Es decir, a los que no obedecen a la verdad hay ira y enojo. Ira y enojo de parte de Dios. Y vemos que dice, sino que obedecen a la injusticia. Cuando aquí vemos que no obedecen a la verdad, es decir, no obedecen a la justicia de Dios. Porque aquí verdad tiene una connotación de justicia, de la justicia divina. Y dice, sino que obedecen a la injusticia. Por eso vemos que verdad bíblica es lo contrario a injusticia, es decir, que es justicia. Pero si vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 1, pueden buscar Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, le está llamando a los Gálatas insensato. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Es decir, aquí estamos viendo que el que no obedece a la verdad es un insensato. Los que obedecen a la verdad son sensatos. Es decir, están en su cabale para poder entender y poder percibir la justicia de Dios. Y dice en el capítulo 5 de Gálatas y el versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Hay una verdad absoluta. No es relativa, es absoluta. Es lo que Dios dice, la justicia de Dios. Es decir, que al hablar de la verdad bíblica, estamos hablando de la justicia de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando del mismo Jesucristo que es llamado el justo. Eso por una parte. Ahora bien, también la verdad tiene que ver con la moral. Cuando habla de la verdad bíblica, está hablando de la moral y de la verdad religiosa. Aquí estamos hablando de una verdad moral y de una verdad religiosa, una verdad bíblica, una verdad que se apega a la palabra de Dios. Como dice Juan capítulo 3, versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad. Estamos hablando de lo moral, de la moralidad, de la verdad bíblica. La verdad bíblica, el que la practica, porque como dice la palabra de Dios, que hay muchos hombres que proclaman su propia bondad. Hay muchas personas que están en su propia opinión y crean su propia verdad. Pero aquí estamos hablando de la verdad bíblica que tiene que ver con lo justo y la justicia de Dios.
Es decir, lo que Dios está y ha establecido en su palabra. Y vemos como dice en Juan 8:32. Muy importante esto. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que aquí está hablando de un conocimiento de la verdad, pero aquí no está hablando meramente de un conocimiento intelectual. Es decir, es un conocimiento que va más allá. Es un conocimiento de una relación íntima, en este caso una relación con la verdad. Conocerá la verdad. Es decir, aquí estamos hablando de conocer, de tener una relación íntima con la verdad. Y aquí esta verdad está personificada en Cristo Jesús. Es decir, conocerá a Cristo Jesús, tendrá una relación íntima con Cristo Jesús y Cristo te hará libre. El que tiene el Espíritu de Dios es verdaderamente libre. Por eso dice que vamos a conocer la verdad. La verdad es Jesucristo. La verdad es la justicia de Dios. Y en Jesucristo vemos el amor y la justicia de Dios manifestada. Es decir, está manifestada en Jesucristo. Por lo tanto, al tener una relación íntima con Cristo, Cristo nos hace libre. Y aquí estamos hablando, el mismo Jesucristo hablando que Él es la palabra, que Él es el maná que ha descendido del cielo. Él es el pan de vida. Entonces estamos hablando de la verdad de Jesucristo. Y dice que al conocer, repetimos una vez más, conocer es una relación íntima a la verdad y la verdad os hará libre. Ya ahí vemos esta connotación de verdad que es la verdad bíblica, la verdad que connota moral. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Eso es lo contrario a la verdad, que es la mentira. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, que es la verdad. Cuando queremos agregarle algo a la palabra de Dios, adulteramos la verdad. Si la verdad es la palabra de Dios tal y como está escrita, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La manifestación de la verdad. Y la manifestación de la verdad es la palabra de Dios tal y como está escrita. No podemos ni quitarle ni añadirle, porque si le quitamos o le agregamos, estamos adulterando la verdad. Estamos adulterando la palabra de Dios. Si no, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahí estamos viendo que la verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sin adulterar. Si la verdad bíblica es el contenido de la palabra de Dios. Por eso es que dice que toda escritura es inspirada por Dios. Es decir, es la verdad de Dios, una verdad absoluta, una verdad que no necesita que se le añada, una verdad que no necesita que se le quite para poder surgir y hacer el efecto para la cual fueron dadas. Y dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Aquí no está hablando de mentira. Aquí no está hablando de falta de conocimiento. Aquí está hablando de justicia e injusticia. Y tomamos una vez más y viene y dice verdad. Es decir, verdad como lo contrario de injusticia. Es decir, que aquí dice a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Los que no creyeron a Jesucristo, los que no creyeron a la palabra de Dios tal y como está escrita, porque muchas veces muchas personas leen la palabra de Dios y se atreven a decir que ellos opinan diferente. Es que mi opinión, es que nuestra opinión no tiene validez para hablar de la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es la verdad. No necesita la opinión de nosotros. No nos pide la opinión de nosotros. Y por eso es que dice que los que no creen a la verdad son condenados. Y si no creen a la verdad es porque se complacen en la injusticia. Es decir, que la justicia de Dios es la verdad. Y para actuar en la justicia de Dios hay que actuar conforme a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. No lo que yo me soñé, no lo que yo me invente, no lo que yo opine. Lo que yo opino, si choca con la palabra de Dios, es injusticia. Eso es injusticia. Justicia es aplicar, es darle crédito, es obedecer la palabra de Dios tal y como está escrita. Ahora bien, como decíamos, la verdad bíblica se refiere a la verdad religiosa, a la verdad de la religión, lo que es verdadero y correcto delante de Dios. Es decir, que la verdad que estamos hablando, la verdad bíblica, el concepto bíblico de verdad es lo relacionado y lo que es verdadero y correcto delante de Dios. No es lo que es correcto para mí, no es lo que es correcto para alguien. Por eso es que no es de crédito la opinión de alguien si choca con lo verdadero y correcto de Dios. Por eso es que la Biblia es el canon. El canon es la caña de medir, lo que va a determinar lo que es verdadero o no, lo que es justo o no es justo, es la palabra de Dios. Es decir, que la verdad, volvemos y decimos, es lo que es justo, lo que es correcto delante de Dios. Eso es verdad. Porque puede haber una verdad mía, una verdad tuya y la verdad de Dios. Entonces, se debe medir con la verdad de Dios. Por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios. Y teología es la ciencia de Dios. Es lo que estamos haciendo aquí. Eso es teología. Es analizar a profundidad la palabra de Dios. Eso es lo que hace la teología. La teología es lo que hacemos a diario en los estudios bíblicos, en las predicaciones. La diferencia es que es a nivel superior, es de una manera más profunda. Es lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo teología, estamos analizando la palabra de Dios a la altura que ella merece. Eso es teología. Y cada vez que das un estudio, cada vez que predica, que das una exhortación, que habla de la palabra de Dios, está haciendo teología. Lo que pasa es que si no domina bien la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo, que hay que usar bien la palabra de verdad, entonces no puede hacer buena teología, no puede dar una buena enseñanza. Por eso es necesario el estudio de la palabra de Dios de manera más profunda, como quería Pablo que los corintios hicieran, que él quería darle vianda, pero todavía ellos no podían digerirla porque
estaban todavía bebiendo leche y todavía no podían digerir la vianda. La verdad de Dios es la fidelidad a sus promesas. Es decir, que estamos viendo verdad de Dios como fidelidad. La verdad bíblica es la fidelidad de Dios a sus promesas. Por eso es que todas sus promesas son en el sí y en el amén. Son verdaderas. Lo que Dios promete a su pueblo en la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, esa verdad de Dios, no la verdad tuya, no la verdad mía, no la verdad de alguien que diga algo, sino la verdad de Dios. Lo que Dios promete, Él es fiel a sus promesas. Eso es, fidelidad de Dios a su promesa, es la verdad bíblica. La verdad del hombre es su obediencia a la voluntad de Dios. Es decir, que la verdad de Dios es su fidelidad a su palabra. La verdad de nosotros es la obediencia a la voluntad de Dios. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, estamos practicando la verdad. Estamos practicando la justicia. Como dice Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta es la verdad del hombre. La verdad nuestra es guardar sus mandamientos. Es temer a Dios en el temor reverente, en el temor para tener cuidado de guardar sus mandamientos. Eso vemos entonces como la definición bíblica de la verdad. Lo que es para la Biblia verdad es justicia. Es la verdad de Dios. Vemos entonces que es la fidelidad de Dios a sus promesas. Y la verdad del hombre es, bíblicamente, como vemos aquí, es obediencia a la voluntad de Dios. Es guardar sus mandamientos. Ahora vamos al segundo tópico. Vamos a ver la conexión que hay entre el pecado y la locura espiritual. Vamos a hablar de la locura espiritual. ¿Hay locos espirituales? Sí. Pero vamos a ver en qué nivel. Y vamos a ver lo que dice. Y vemos que en términos bíblicos, el hombre impío es un loco y el sabio es un piadoso. Sí, hablando de impío, queremos aclarar que es diferente a no creyente. Una cosa es no creyente y otra cosa es impío. Impío es el que practica la impiedad, es el que practica la injusticia. Puede ser dentro o fuera de la iglesia, mayormente fuera de la iglesia. El impío es el que practica la injusticia. Y el pecado es una locura y la piedad es comprensión. Es decir, que el pecado es una locura. Porque la locura es estar fuera de sí. Y al estar fuera de sí no entiende lo que hace. Y el hombre no entiende lo que hace. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. Es decir, hay hombre natural, hay hombre carnal y hay hombre espiritual. Por lo tanto, el espiritual discierne las cosas del espíritu, como es lógico. El natural discierne las cosas de la naturaleza. El carnal discierne solamente las cosas de la carne. Es decir, que si discernimos lo espiritual
¿Cómo discernimos lo espiritual? Bien, al conocer lo que es justo, lo que es injusto, lo que es verdadero de Dios, lo que es verdad de Dios y lo que no es verdad de Dios. Es decir, vemos un ejemplo, muchas personas que tienen un encuentro, una revelación de Dios, una profecía de parte de Dios. Entonces el espiritual va a conocer si lo que se está hablando es verdad de Dios o no. ¿Cómo? A la luz de la palabra. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios. Por eso es necesario conocer el canon. No primero estar escuchando y leyendo cosas que no sabemos si es bíblico o no. ¿Cómo sabemos si es bíblico o no? Bueno, conociendo la palabra de Dios. Y al conocer la palabra de Dios, entonces podemos estar en el Espíritu y podemos saber si lo que se está hablando es verdad de Dios o no es verdad de Dios. Vamos a ver las causas. Vamos a seguir viendo la conexión. Vamos a buscar Romanos 1:21 para continuar. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios. Aquí el conocimiento de Dios está hablando de un conocimiento de la revelación general. No está hablando de un conocimiento cabal. No está hablando de un conocimiento completo de Dios. Porque si, como hemos visto en la clase anterior, estamos hablando de la revelación general a través de la naturaleza, a través de la historia, como Dios se ha revelado. Ese conocimiento, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si un corazón entenebrecido es que no puede ver. Y que lo que hace la locura es impedir que la persona vea sus actitudes, vea la realidad, sino que se envuelve en un mundo irreal porque está entenebrecido, no puede ver más allá, no puede ver la realidad, sino que ve un mundo fantasioso en su mente. Y aquí habla que se envanecieron en sus razonamientos vanos. Y que así un loco, una persona que no está cuerda, está envanecido en su razonamiento. Es decir, su razonamiento no tienen valor, no tienen sentido. Lo que dice no tiene sentido. Lo que dice no tiene valor. ¿Por qué? Porque está envanecido. Y dice, como su razonamiento está envanecido, como estuvimos hablando en la clase anterior que tocamos este punto, entonces su corazón es entenebrecido. Es decir, que un razonamiento envanecido, vano, sin sentido, sin lógica, su corazón se entenebrece. Y dice necio. Es decir, que un necio es una persona que no está cuerda, es una persona que está loca espiritualmente, porque hablamos de locura espiritual en el sentido de la necedad espiritual, porque hay muchas personas que están cuerdas en el sentido de que pueden moverse, pueden hablar de algunos temas, pues naturalmente pueden desarrollar y pueden desenvolverse en la vida natural, en la vida cotidiana, y para la sociedad es una persona
que está bien, es una persona que está cuerda, pero ahora bien, espiritualmente no, espiritualmente es loco, tiene una locura espiritual, ya que tiene un corazón necio, y un corazón necio es un corazón que está en una locura espiritual. Es decir, ahí vemos entonces la conexión del pecado y la locura espiritual. Miren aquí lo dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No glorificar, acuérdense que estuvimos viendo que la verdad humana es la obediencia a la verdad de Dios. Entonces, el pecado sería no obedecer la verdad de Dios. Y vemos aquí, número 1, no glorificaron a Dios conociendo. Porque a través de la naturaleza se sabe que hay un creador, hay un ser superior al cual hay que glorificarle. Y número 2, hay que darle gracias. Es un pecado la ingratitud. Es un pecado no glorificar. Entonces vemos la conexión. No glorificaron a Dios, no le dan gracia. Entonces, sus razonamientos son vanos. Porque ¿qué es el hombre sin Dios? Nada. No hay sentido sin Dios. Porque Dios es el creador. Es el hacedor. Dios es el soberano. Dios es la verdad. Entonces, si no se tiene la verdad, se tiene la injusticia. No se puede practicar la justicia. Entonces, como el hombre, repetimos, no glorificó a Dios, que es pecado, no le dio gracia, que es pecado, entonces sus razonamientos son vanos. Sí, tú y yo, sin Dios, tenemos razonamientos vanos. Para que nuestros razonamientos tengan validez, deben ser sustentados en la verdad de Dios. Y por lo tanto, su corazón se convierte en necio, en loco, una locura espiritual del corazón. Y cuando está hablando del corazón, se está hablando de lo pensante del hombre. No es del órgano, el corazón, sino del alma, del razonamiento, del conocimiento del hombre, que es entenebrecido, y eso es lo que es espiritual. Ahí está la conexión. Número 3. Causas por las cuales la revelación general nos acusa. Una vez más, la revelación general es la revelación de Dios a través de la naturaleza, a través de la creación, a través de la historia. Ahí vemos cómo Dios se ha revelado. Y vamos a ver más adelante algunos salmos de naturaleza. La revelación general nos acusa porque denuncia nuestros pecados de indiferencia y de incredulidad. Eso es lo que hemos estado viendo en Romanos. Es decir, que la misma naturaleza, al nosotros ser indiferentes, al nosotros ser incrédulos de que hay un ser superior, solamente viendo la magnitud. Y vamos a ver más adelante a través de esos salmos, algunos salmos de naturaleza, vamos a ver cómo Dios se revela de tal manera que el hombre mismo no puede explicar la grandeza de Dios a través de la creación. Entonces nos acusa y denuncia nuestro pecado por nuestra indiferencia e incredulidad, que mantienen cerrados
nuestros ojos y corazones a la creación de Dios. Es decir, que la indiferencia y la incredulidad por la cual somos acusados por la revelación general, esto trae como consecuencia una ceguera espiritual. Estamos hablando de una ceguera espiritual y ahí estamos hablando también de locura espiritual. Y eso es lo que mantiene al hombre cerrado. Cuando el hombre entonces reconoce a Dios, da gracia a Dios, glorifica a Dios, cree en ese ser superior que aunque no lo conozca a través de la revelación especial que es la palabra de Dios, pero sabe que la grandeza de la creación en general es algo que debió ser hecho por una mente pensante. No puede ser de la nada. Algo tan maravilloso que no ha vuelto a ocurrir, sino que ella misma va desarrollándose y va coexistiendo y existiendo en la humanidad. Entonces, ahí vemos cómo nos acusa la revelación general. Y la revelación general es testigo de nuestra soberbia, porque es una soberbia no reconocer ni creer en el ser superior que llamamos Dios a través de la revelación especial. Pero sin la Biblia, sin haber tenido conocimiento de la palabra de Dios, no podemos llamarle a ese ser superior Dios. Estamos hablando de una revelación general, sin tener conocimiento de la Biblia. Es decir, con el simple hecho de ver la naturaleza, ver cómo Dios se ha revelado, porque Dios se ha dado a conocer a través de la naturaleza. Dios se ha dado a conocer a través de la creación. El hombre debe reconocer que hay un ser superior y lo ha hecho. Por eso el hombre desde su origen, y vemos los hombres primitivos, los indígenas y los hombres primitivos como adoraban a muchas cosas en la naturaleza, porque sabía que había algo superior y para el hombre lo que era superior para él era un Dios, pero adoraban la creación, no adoraban al creador, es decir, debieron de ir más allá de lo creado y poder, porque tenía el conocimiento para determinar que por encima de eso había alguien que había creado. Es decir, que el hombre la revelación general es testigo de la soberbia, de nuestra vanidad y de nuestra necedad espiritual. Ahí vemos entonces cómo nos acusa. Nos acusa por no creer, por ser necio, porque viendo la grandeza de la creación no glorifican a Dios como Dios. Número 4. Salmos de naturaleza como prueba de que el hombre puede adquirir el conocimiento de la divinidad. Por supuesto, un conocimiento limitado, porque para eso es la revelación especial que es la Biblia, para tener un conocimiento más allá de lo que podemos ver, que es entonces lo que llamamos fe. Los salmos de naturaleza son los que alaban a Dios como creador y que prueban que la Biblia apoya la idea de que el hombre puede elevarse al conocimiento de Dios al contemplar la naturaleza. Esos salmos prueban que el hombre al contemplar la naturaleza pueden tener un conocimiento de Dios, un conocimiento del Creador,
un conocimiento que le ayuda a poder glorificar y alabar al ser superior. Y uno de esos salmos es el Salmo 8. Y el Salmo 8 lo que nos habla es de la gloria de Dios y de la honra del hombre. Y dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Habla de la revelación natural. Cuán glorioso es Dios en toda la tierra. Ha puesto tu gloria sobre los cielos. Es decir, vemos los cielos y sobre los cielos. Y dice: cuando veo tus cielos, el versículo 3, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es decir, el hombre, por la revelación general, tiene el conocimiento del Creador y puede decir eso, lo que dice el Salmo capítulo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre delante de ti? Ahí le está glorificando y está glorificando a Dios como creador. Es el ser superior que conocemos que es Dios por la revelación general. Es decir, que a través de la naturaleza el hombre puede llegar a un conocimiento de la divinidad. ¿Qué más dice? Vamos a ver, pueden leerlo entero, el Salmo 8, y verán ahí que cómo se revela a través de la palabra, que a través de la naturaleza y de la revelación general, el hombre puede llegar a un conocimiento divino necesario para reconocer que hay un creador, que hay que glorificarlo, que hay que darle gracia, que hay que reconocer. El Salmo 19, las obras y la palabra de Dios. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y vemos, sí, los cielos narran la gloria de Dios. Sí, que el hombre, al ver los cielos, al alzar sus ojos y ver los cielos, puede ver la gloria del Creador. Y al ver la gloria del Creador, reconocer que hay un ser superior que hizo todo, que hay alguien más allá. Y algo importante, que también la revelación general trata de eso, es el conocimiento de Dios en la conciencia del hombre, en su interior. El hombre sabe que hay un ser superior, que a través de la revelación general le llamamos Dios. Y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Al ver el firmamento, entonces el hombre tiene la capacidad de reconocer que es obra de un ser superior. ¿Qué más dice? Vamos a ver otro salmo. Pueden leerlo, ese salmo, y ver cómo Dios se revela a través de la naturaleza. El Salmo 65, la generosidad de Dios en la naturaleza. Volvemos a ver que estos salmos, por eso se les llaman salmos naturales, salmo de naturaleza, porque está hablando de la revelación de Dios a través de la creación. Y dice el versículo 1 del Salmo 65, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres
y trajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder. Al hombre ver los montes, las montañas, la expansión, al ver la tierra, entonces puedes reconocer que hay un ser superior que lo afirma. Eso no llegó de la nada. El que cree que llegó de la nada, entonces está en la injusticia. Y si está en la injusticia, está en una locura espiritual. Por lo tanto, su razonamiento está vano y su corazón necio es entenebrecido. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Ese es el ser superior que podemos conocer a través de la naturaleza. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. El temor a Dios y de sus maravillas al contemplar la revelación natural, la naturaleza. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Oigan, tiene control de la mañana y la tarde, tiene control de todo. Hay un ser superior. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispone. Es decir, en los mismos cultivos, en la agricultura, cómo crece, cómo se reproduce, cómo da fruto la tierra. Es decir, ahí vemos la maravilla de Dios y podemos conocer. Vamos a ver este último salmo, hay mucho. El Salmo 104, un salmo de naturaleza. Dios cuida de su creación, tiene cuidado de lo que ha creado. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Es Dios el creador, que extiende los cielos como una cortina. Para él es su creación, es su obra, que establece sus aposentos entre las aguas. Se pasea. Ahí está Dios manifestado, ahí está Dios revelado. En las aguas, en los inmensos mares, en la profundidad del mar que el hombre aún no ha podido conocer a plenitud, debe, si está en sus cabales, reconocer que hay un ser superior. Por eso es que, como el hombre no quiere glorificar a Dios, como el hombre que no glorifica ni le da gracias a Dios, ni le teme, entonces por eso es que tiene conocimientos vanos, razonamientos, y ese razonamiento lo lleva a decir que es por una explosión, por ejemplo. Eso es un vano razonamiento, que todo surgió de una explosión, que el hombre vino de una evolución. Eso es un vano razonamiento de un corazón entenebrecido
por no querer glorificar a Dios, por no querer glorificar al Creador. Y como no quiere glorificar al Creador, entonces su corazón es entenebrecido y la naturaleza misma los acusa. El que anda sobre las alas del viento, no sabemos ni para dónde va ni de dónde viene. El que hace a los vientos sus mensajeros para darle mensaje a la humanidad. Es decir, que aún a través de los vientos Dios nos habla. Ahí estamos viendo de la revelación general de Dios a través de la naturaleza. Por eso no hay excusa para el hombre. Aunque no conozca la revelación especial que la palabra de Dios, el hombre no tiene excusa porque la misma revelación general le acusa. La misma revelación general le da lo que necesita para reconocer que hay un creador, que es Dios. Pueden seguir leyendo ese salmo maravilloso que habla de Dios y su cuidado, de su creación, de la revelación general de Dios para el hombre. Y también podemos ver en Hebreos 11, 1 al 3, al hablar de esta revelación general. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por fe no ve al Creador, pero al ver las maravillas, al ver la naturaleza, al ver los mares, al ver los cielos, al ver los vientos que nos hablan, nos dan mensaje hasta los vientos, los cielos, los mares, las estrellas, el sol, la luna. Es por fe, ahí es que interviene y ahí es que entra la fe. No lo ve, pero cree que hay un ser superior. Hay que creerle a Dios. Hay un ser superior al cual darle gracias. Que aunque no sepa cómo se llama, gracias a Dios que tenemos la revelación especial, que sabemos que es Dios, que Él se ha revelado y vemos cómo se revela en su palabra. ¿Qué más dice? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar convencido de lo que no se ve, pero a través de lo que se ve podemos creer, porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe. Esa fe es la convicción, estar convencido de lo que no se ve, que hay un creador, que lo que vemos es creado por lo que no vemos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. De lo que no se veía. Porque ya lo vemos revelado. Y ya Él se dio a revelar en Jesucristo. Y se dio a revelar también a través del ángel de Jehová, como se revelaba Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y Efesios, para continuar, Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es necesario que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los santos son los que tienen al santo en su corazón. No son cuadros, no son imágenes. Son las personas que tienen al santo en su corazón.
Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrándonos. Al conocer la verdad nos hace libre. La verdad nos ayuda a ver la verdad de Dios, que la palabra como está escrita nos ayuda a ver, que nuestros ojos del entendimiento, porque muchas veces vemos con los ojos físicos, pero los ojos del entendimiento no. Es lo que hablábamos ahorita. Muchas veces en lo físico estamos cuerdos, pero en el entendimiento, en lo espiritual, estamos fuera de sí, que es lo que le llamamos locura. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Bien, para terminar, vamos al punto número 5, que es la doctrina católica sobre la revelación general. Le acordamos a los que están viendo esta clase y las demás clases, para saber que están activos en esta materia, es necesario que nos envíen un mensaje. Aquí mismo lo pueden dejar el mensaje o enviarlo a nuestro WhatsApp para saber que están activos. Como no lo estoy viendo, ustedes me están viendo a mí, pero no lo estoy viendo a ustedes. Por lo tanto, necesitamos, y es la asignación por ahora, en cada clase dejar un mensaje. Hasta un amén. Si quiere una opinión, si tiene alguna pregunta, la puede hacer, porque es necesario que vaya comprendiendo todo, cada uno de los puntos, porque al final tendrá una evaluación escrita que tendrá que llenar. Los católicos creen que es posible un conocimiento verdadero de Dios por la sola luz de la razón, aparte de la revelación especial. Es decir, que la doctrina católica sobre la revelación general es que por ella podemos tener un conocimiento verdadero de Dios, un conocimiento cabal. Anteriormente, en la clase anterior, estábamos viendo que a través de la naturaleza no podemos, de la revelación general, no podemos tener un conocimiento cabal de Dios, ya que a través de la revelación general no podemos conocer la justicia de Dios, no podemos conocer el amor de Dios, no podemos conocer quiénes somos, hacia dónde vamos, el propósito de nuestra vida. Es decir, muchas cosas que necesitamos para tener un conocimiento cabal de Dios. Es decir, tenemos un conocimiento cabal de Dios por la revelación especial, que es la Biblia, que es en ella que vemos que ese creador, que ese ser superior, se llama Dios. Por lo tanto, no puedo tener un conocimiento cabal. Pero según la doctrina católica sobre la revelación general, es que sí, el hombre puede tener un conocimiento cabal y completo de Dios. Pero sabemos que para tener un conocimiento cabal y completo de Dios, para el hombre en verdad no es posible. Ahora bien, sí podemos tener un conocimiento, el que necesitamos es a través de la palabra de Dios. Y si con la revelación especial, óigame bien, con la revelación especial tenemos todavía muchas dudas acerca del Creador y no conocemos a cabalidad la revelación especial que es la palabra de Dios. Imagínense conocer a Dios en su cabalidad, conocer a Dios en su profundidad. Pero ¿cómo es que conocemos que el Creador es Dios? A través de la naturaleza, observando la naturaleza sin conocer la palabra. Hable con alguien que no haya tenido conocimiento de la palabra de Dios, ni haya escuchado nada de la palabra de Dios, y pregúntele, mira la naturaleza. Dígale, mira la naturaleza y pregúntele,
¿Hay algún ser superior? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es su amor? ¿Cómo es su justicia? Mira los cielos, mira la naturaleza, mírate a ti. ¿Para qué fuiste creado? No podemos tener ese conocimiento. Es decir, a través de la revelación general no podemos tener el conocimiento de Dios. De un creador, sí, pero de qué es Dios, de cómo es su justicia, de cómo es su amor, de quiénes somos nosotros. De eso se encarga la teología, de analizar la palabra de Dios, la revelación de Dios, para dar a conocer estas verdades que el hombre necesita. De esto habla la teología en general, la teología natural. Y la teología natural es la teología católica, donde subestiman la caída de la naturaleza humana. El hombre es un ser caído. Desde que Adán y Eva cayeron, hay el hombre en su naturaleza es y está caído. Y en la teología natural lo que afirma es que el hombre natural puede con certeza conocer a Dios. Que el hombre con ver los cielos, con ver la naturaleza, los mares, puede tener un conocimiento certero de Dios. El conocimiento de Dios, de Jehová, de Jesucristo, es a través de la revelación especial, no de la revelación general. Es decir, la teología católica se apega y cree que es suficiente la revelación general. Si la revelación general fuera suficiente, entonces no hubiera sido necesaria la revelación especial en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Pero esta teología natural, que viene de la doctrina católica, niega que el hombre pueda amar a Dios sobre todas las cosas sin la gracia. Dice que puede tener un conocimiento cabal, pero que no le puede amar. ¿Por qué amamos a Dios? Porque nos amó primero. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la revelación especial, no de la naturaleza. Y para eso citan a Romanos 1:20. ¿Qué dice Romanos 1:20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si toman el versículo 20 para hacer una teología natural que se basa en la revelación general como suficiente para tener un conocimiento certero de Dios, pero toman este versículo sin ver el contexto. Y si vemos el contexto, se está hablando de un conocimiento no certero ni cabal de Dios, sino de un creador. Por eso dice que le dan culto a la creación antes que al creador. No te está hablando aquí del Dios Todopoderoso. Y este texto, con su contexto, enseña el gran abismo entre la revelación general de Dios y el conocimiento imperfecto del hombre caído. Es decir, que el conocimiento del hombre caído a través de la revelación general es un conocimiento imperfecto. Sí se puede conocer al Creador, pero un conocimiento imperfecto, un conocimiento no en la totalidad que nos da, como ya hemos dicho anteriormente, como hemos visto anteriormente, un conocimiento acerca de quién es el Creador. Quién es el Creador se revela en la palabra de Dios, que es
la revelación especial, no en la revelación general. En la revelación general no nos dice quién es el creador. Por lo tanto, la teología natural no se apega a la verdad de Dios. La teología natural es injusta por la definición que dimos anteriormente de lo que es la verdad, que la verdad es la justicia de Dios. Lo contrario es la injusticia. Y muchos detienen la verdad con la injusticia, no con mentira, dice, sino con la injusticia, porque verdad aquí connota justicia. Bueno, con esto vamos a dejar hasta acá. En la próxima clase, en la número 3, vamos a estar viendo más sobre este tema, la teología general. Esperamos que haya sido de gran edificación para su vida. Y como asignación, le pedimos que en las 2 clases y en todas las clases que vayamos viendo, para ver que están activos y están viendo, es necesario que dejen un mensaje y que se comuniquen con nosotros a través de WhatsApp o a través de este video, dejando un comentario. Puede ser de los que hayan aprendido, puede ser una pregunta, puede ser un amén. Conocemos que están ahí. Dios les bendiga grandemente. Shalom.